Justamente a saludarte, Eduardo. Muchas gracias por estar acá con Entrevistas Wambra. Bienvenido acá a los tiempos, a este espacio. Buenos días, Verónica. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar nuevamente, después de sí, bastante tiempo en Wambra, ¿no? Siempre lo sigo, siempre estoy muy sintonizado con lo que ustedes hacen allá y creo que es un periodismo muy responsable y muy necesario. Y bueno, yo comentaba, ¿no es cierto?, ayer lo que mencionaba el representante del no de la campaña por el no al Yasuní, y él decía que la pregunta del Yasuní ya es tardía, porque básicamente la explotación ya está, digamos, en producción, ya se han explotado varios bloques y ya, bueno, el país ha gastado como un contingente económico importante, etcétera. Y para él, básicamente, hay que seguir haciendo la explotación, aunque le sea de manera responsable. Pero ahí queda la pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué tan responsable, qué tan sosteniblemente ambiental o ambientalmente, digamos, se ha procurado como resguardar normas ambientales dentro del Parque Nacional Yasuní? ¿Qué ha implicado esta explotación petrolera ahí? Bueno, sí, mira, yo ayer vi el debate. Debo decir que sentí vergüenza ajena por lo que decía el señor García, quien evidentemente no conoce ni el territorio. Él confundió en el debate, durante el debate, la zona intangible con el ITT, ¿no? Simplemente porque hay letras que se repiten ahí, no zona intangible Tagaritaraminane es ZITT y ITT es Ispingo Tamboco Chatiputini. Y pues, no, confundió estos dos términos y dijo, no, las plataformas están afuera del ITT. No, las plataformas están adentro del ITT, están afuera de la zona intangible Tagaritaraminane, es cierto. Sin embargo, quizás ahí comienza un poco, como para que se entienda la importancia de, de esto, de decir, bueno, está fuera de la zona intangible y no produce impactos, o es lo que intentaba decir al menos, no produce impactos a los pueblos indígenas en aislamiento, ¿no? Él dijo, no han desaparecido pueblos indígenas en aislamiento, dijo, no han desaparecido especies. Bueno, primero, si han desaparecido o no han desaparecido especies es algo que no podemos saber al día de hoy, porque no ha habido investigaciones al respecto. ¿Cuál ha sido el impacto específico sobre los pueblos indígenas aislados? Pues tampoco lo sabemos porque lamentablemente, como es conocido, el ITT es una zona restringida, es una zona a la que no podemos ingresar, en la que la ciudadanía no ha podido tener una presencia y un seguimiento de las actividades. Y sin embargo, nos hemos dado los modos de enterarnos un poco qué es lo que está sucediendo allá. Y como lo dijo ayer muy claramente Antonella Calle, eh, pues los impactos son enormes. Esa tal tecnología de punta en realidad no se está utilizando. La vía de acceso, ese sendero ecológico al que llaman así, no es otra cosa que una carretera de dos vías, ¿no? O sea, es una pista en la que pueden pasar, como lo demostró ayer Antonella, dos vehículos pesados con tranquilidad. Yo he estado ahí, me he parado en esos senderos ecológicos a los que he tenido que entrar, y lo digo aquí de manera clandestina porque el acceso no me fue permitido, a pesar de ir con personas de las comunidades vecinas, de las comunidades que se encuentran ahí directamente afectadas. No me permitieron el paso y pues he podido comprobar esto de manera directa, ¿no? Hay que entender que la tecnología de punta en una actividad petrolera se refiere a esta tecnología que ha sido desarrollada para sacar la mayor cantidad de petróleo posible al menor costo posible. Eso es tecnología de punta en el sector petrolero. Los temas relacionados a impactos ambientales y sociales son absolutamente secundarios porque no son objetivos de la empresa. La empresa lo que busca es explotar petróleo y que le cueste lo menos posible, que sea lo más rentable posible. En un estado como el Ecuador, que tiene tan poca posibilidad de, además, ejercer
fiscalización sobre las actividades que se realizan en Yasuní. Las empresas petroleras pues manejan estándares muy, muy bajos, ¿no? Realmente no cumplen con todas las normativas porque no hay nadie que los fiscalice, porque no hay mayor presión de parte de los fiscalizadores ni tampoco de la sociedad al no poder acceder a esos espacios, ¿no? Entonces, los impactos son enormes y de ninguna manera esta consulta es extemporánea, ¿no? Porque estamos hablando de una actividad que va avanzando dentro del bosque y porque además la- las, los daños que puede hacer, los impactos que puede generar, se van sosteniendo en el tiempo. Y me refiero a que muchas veces desde los sectores petroleros se considera impacto únicamente a las áreas deforestadas, pero no consideramos otras fuentes de contaminación, como por ejemplo la contaminación auditiva, que es una de las que casi no se escucha en los discursos, ¿no? Esta contaminación auditiva, contaminación acústica, es esa contaminación que proviene de, por ejemplo, las maquinarias pesadas que están trabajando en la zona, abriendo carreteras, trabajadores con motosierras cortando los bosques, las bombas para sacar el petróleo o para movilizar agua de un lugar a otro, los generadores de energía que producen ruidos estruendosos, la operación helitransportada, helicópteros que están constantemente entrando y saliendo por encima de estos ecosistemas que son sumamente frágiles, ¿no? Todo eso produce un impacto enorme dentro de los bosques que altera totalmente su equilibrio. Y ahí tenemos que pensar específicamente en los pueblos indígenas en situación de aislamiento que son cazadores, que son recolectores y que dependen de esa cacería y esa recolección para poder sobrevivir. Al haber esos impactos dentro del bosque y al extenderse esos impactos en el tiempo, estos pueblos se ven seriamente afectados en su soberanía alimentaria. Ellos no se pueden alimentar y necesitan buscar nuevos espacios, quizás la mayoría de estos ya ocupados por otros pueblos que también han ido huyendo de la presión de las petroleras en el norte de Yasuní, y al encontrarse hay una disputa por recursos que puede resultar en eventos violentos y muertes, ¿no? Tenemos que pensarlo en esa dimensión. Es mucho más grande que simplemente decir se deforestó solamente 60 hectáreas, 80 hectáreas, que no es nada en un universo de 800.000, 900.000 hectáreas que tiene el Parque Nacional Yasuní. El impacto es muchísimo mayor al de la deforestación. 2013 cuando el gobierno del entonces presidente Rafael Correa, digamos, buscaba la autorización para que la Asamblea Nacional permita extraer el petróleo de los bloques del ITT y la Asamblea de alguna manera, digamos, puso algunos parámetros con los que debía pasar esta explotación. Ahora la pregunta es, ¿se han cumplido esos parámetros? Ayer justamente Antonella Calle, la representante de Ellas Unidos, mostraba la fotografía de un mechero ahí sacando, digamos, quemando el gas. Como y digamos es una fotografía que se repite en toda la Amazonía ecuatoriana a pesar de que existe ya una sentencia que ordena apagar esos mecheros, pero uno podría decir, bueno, o sea, esto pasa en toda la Amazonía, ¿por qué tendría que ser diferente de lo que hace Petroecuador en otros lados? Porque no tenía que seguir pasando en el Yasuní. Entonces ahí era la pregunta es, ¿por qué sí tenía que ser diferente acá? Bueno, primero digamos que esa autorización en el Congreso, en la Asamblea, perdón, no responde a las realidades de Yasuní, ¿no? Fue algo más bien político. Se dio esa autorización eh, por cuestiones políticas sin tomar en cuenta las opiniones que nosotros vertimos. Yo mismo estuve frente a la Asamblea Nacional exponiendo justamente los impactos que podía producir esta actividad, los gravísimos impactos que podía producir esta actividad y cómo la actividad petrolera había avanzado por encima de territorios y derechos de los pueblos que viven en esos territorios. Y lamentablemente
no se nos tomó en cuenta, se nos dio el espacio, pero ya desde ese momento era bastante evidente que no nos iban a tomar en cuenta, ¿no? Simplemente nos dieron el espacio y comenzaron a ver cualquier otra cosa, andaban metidos en su teléfono celular, viendo yo qué sé qué, pero no nos prestaban atención. Era simplemente una forma de cumplir con formalidades, ¿no? Entonces esos compromisos que adquirió supuestamente la empresa petrolera al explotar una zona tan frágil como el Yasuní, no podíamos esperar de otra manera que no los hubiese adquirido únicamente por una cuestión de protocolo, ¿no? Una cuestión de pasos a seguir para poder explotar lo que realmente les interesa, que es el petróleo de Yasuní, y no la protección del territorio, y no la protección de los pueblos indígenas, no de las comunidades que se encuentran alrededor de sus sitios de explotación. Eh, eh, en verdad, cuando uno vaya y está ahí en el ITT se da cuenta del enorme impacto que han generado no, no es una cuestión eh, que sea difícil de ver, que sea difícil de entender. Sí, Antonella ayer presentó varias fotografías sobre la actividad en el ITT. Todas esas fotografías yo puedo dar fe que son reales, son de dentro de las instalaciones donde se está explotando el petróleo en el ITT y efectivamente pues son impactos sumamente fuertes. El problema, como ya dije, es que en un estado débil en cuanto a su responsabilidad social y ambiental, eh, pues este tipo de actividades no está debidamente fiscalizada y no está de acorde con los lugares, en este caso, tan frágiles como el Yasuní, en donde se desarrollan estas actividades, ¿no? El Yasuní no es una zona industrial, no es una zona igual que otras zonas industriales, es un lugar extremadamente frágil, extremadamente diverso, pero esa diversidad también le da una enorme fragilidad. Si no se toman esas consideraciones como no se hizo, pues lamentablemente se genera un impacto enorme en los bosques y por supuesto eso repercute en las personas que viven ahí. Ujú. Y digamos, parte de los argumentos del representante del no, ayer mencionaba que, por ejemplo, si no se extraía, si no se seguía con la producción, iba a venir otro país a explotar eso, la madería ilegal iba a venir, la minería, la frontera agrícola. ¿Qué tan cierto, por ejemplo, podría ser que al salir la explotación petrolera, Petroecuador, etcétera, se incentivarían estas acciones ilegales dentro del Parque Nacional? Mira, el Parque Nacional Yasuní existe desde el año 1979. Desde el año 1979, esa parte del Yasuní donde está el ITT no fue invadida. Las zonas que fueron invadidas fueron las zonas por donde entraron empresas petroleras y abrieron caminos, abrieron carreteras. Si la empresa petrolera se retira en este momento del ITT, debe levantar sus facilidades petroleras, debe remediar el daño que ha hecho. Remediando ese daño que ha hecho, realmente no hay un riesgo evidente mayor de que por ahí ingresen actividades ilegales. Por el contrario, en lugares donde se ha explotado petróleo, hemos visto comportamientos de empresas petroleras que han auspiciado esas actividades ilegales. Y me refiero, por ejemplo, al bloque 16, ¿no? Donde las actividades de cacería ilegal, de tala ilegal, se vieron muchas veces respaldadas por la empresa petrolera, por Repsol, que estuvo ahí muchísimos años, por ejemplo. Entonces, no es cierto que si se retira la empresa petrolera, pues el Yasuní se va a destruir y va a quedar absolutamente invadido. O sea, ahora resulta que los petroleros son guardaparques, cuando han sido todo lo contrario, ¿no? Sobre la explotación desde otro país, específicamente desde el Perú, que está relativamente cerca a las zonas de explotación, pues se utiliza mucho como argumento para causar temor, para causar miedo, ¿no? Sin embargo,
Si nosotros vemos los discursos de personas más entendidas en temas petroleros que están a favor del no, no utilizan ese recurso. No lo utilizan porque saben perfectamente que eso es imposible. Estamos hablando de explotación de crudos extra pesados. Son crudos muy, muy densos, son crudos de hasta 8 grados API. La graduación API, para que se hagan una idea, es la graduación que establece qué tan volátil, qué tan liviano es un derivado del petróleo en sí mismo, ¿no? La gasolina que ponemos está por encima de los 90 grados API, es un crudo muy liviano que de hecho se evapora muy fácilmente, por eso cuando hay gasolina nosotros podemos inhalar vapores de gasolina. Los crudos más pesados son los que están más cercanos a las breas, a los asfaltos, ¿no? Con lo que se asfaltan las pistas. Son crudos sumamente densos, sumamente difíciles de manejar, muy, muy, muy espesos para correr a través de tuberías, a los cuales hay que adicionar otros crudos más livianos para alivianarlos, para aligerarlos y que puedan ir por las tuberías. Entonces, en este sentido, quiero decir, para poder hacer una explotación direccional hacia esos yacimientos, necesitaríamos tecnologías que permitan sacar petróleo a por lo menos 20 o 30 kilómetros de la línea fronteriza, ¿no? 20, 30 kilómetros es tecnología que no existe, no existe en la actualidad. Y peor con crudos tan pesados que son tan fáciles, tan difíciles de extraer, perdón. Por otro lado está el tema del transporte. El Ecuador cuenta con un oleoducto de crudos pesados y por eso podría sacar este petróleo a través de ese oleoducto. El Perú no cuenta con un oleoducto de crudos pesados. El Perú cuenta con un oleoducto que data de hace 40 casi 50 años, 46 años me parece que tiene ya el oleoducto norperuano, que es un oleoducto que en buena parte se ha paralizado debido a que su estado es bastante deplorable. Es un oleoducto que no ha sido renovado, no ha sido mantenido de manera adecuada y se rompe a cada rato. No tiene capacidad para poder transportar esos crudos y sacarlos de la zona, ¿no? Entonces, cualquier posibilidad, hay muchas razones más, pero cualquier posibilidad de extracción desde el Perú es en este momento, en los próximos años, no solamente improbable, sino imposible tecnológicamente. Así que de ninguna manera esas afirmaciones son reales. Ujú. Y ya para finalizar esta entrevista, Eduardo, tú conoces el Yasuní no de ahora, sino ya hace bastante tiempo. Y digamos, de tus observaciones, apreciaciones, de conversar con la gente, ¿qué has podido mirar? La explotación del Yasuní, ¿qué le ha traído finalmente a las comunidades guaraní? Mira, yo llevo 23 años recorriendo el Yasuní y en estas décadas te puedo decir que lo único que he visto es afectación de los derechos de las personas, no solamente de las comunidades guaraní, también de las comunidades quichuas, de los colonos campesinos que viven en la región, que son los principales afectados por la contaminación del aire, de las fuentes de agua, la contaminación acústica también les afecta a ellos y que no han recibido nada, sino lamentablemente pues desprecio, eh, empobrecimiento, ¿no? Son comunidades, son partes del país sumamente empobrecidas que durante 50 años han esperado por ese supuesto bienestar, ese supuesto desarrollo que debía darles el petróleo y que no lo han conseguido, ¿no? Es dramática la situación en la actualidad. Yo tengo por todos estos años de, de mi relación con Yasuní, que va más allá de una relación de trabajo, va por un interés ya más personal, porque las personas que viven allá, sobre todo los guaraní, son prácticamente mi familia, son amigos muy cercanos míos.
tengo comunicación con ellos todo el tiempo. Hay muchos jóvenes que se comunican conmigo y me dicen, Eduardo, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago? No, estoy en un limbo. A mí, a mis abuelos y a mis padres los sacaron de sus territorios. Eh, yo ya nací en una época en que no he conseguido ese bienestar que me ofrecieron y poder insertarme a la sociedad mayoritaria de manera exitosa, de poder tener una posibilidad de trabajo en el futuro, pero también me quitaron esa posibilidad de ser guaraní, esa posibilidad de seguir viviendo en armonía con mi territorio. Ya no tengo acceso al agua, tengo que pagar una cuenta de agua. ¿De dónde consigo el dinero si nadie me da trabajo? Porque la educación es pésima en esas regiones del país. Entonces, ¿de qué de desarrollo estamos hablando cuando nos dicen que con 1.200 millones de dólares anuales vamos a lograr el desarrollo de justamente esas poblaciones que durante 50 años han sido relegadas? La situación es, como digo, dramática y lleva lamentablemente a muchos jóvenes indígenas al suicidio. Y tengo que decirlo también, en estos años lo que he visto también es un aumento de las tasas de suicidio de jóvenes que no ven futuro, que ven totalmente relegadas sus posibilidades de sobrevivir y que caen en depresión y terminan quitándose la vida. Y esto es tristísimo y es algo que no debería pasar en ninguna parte. Ujú. Y ya finalmente, si bien esta pregunta, digamos, no va a, o la extracción o parar la explotación petrolera del Yasuní no va a cambiar significativamente yo qué sé, el cambio climático o cambiar lo que es la realidad de la producción petrolera en general en el Ecuador, pero sí porque es una posibilidad de abrirnos al post-extractivismo. Es importantísimo eso porque estamos hipotecando nuestro desarrollo en los años futuros, hacia las generaciones futuras, por la explotación de un recurso que se nos va a acabar en pocos años. Y no nos damos cuenta del panorama más grande, ¿no? Este paso que el día domingo pueden los y las ecuatorianas tomar en un camino correcto hacia una era, como tú bien lo has dicho, post-extractivista, es importantísimo porque dejaría al país en una posición privilegiada. El Ecuador sería el primer país que tome una decisión así desde su ciudadanía. Sería el primer país que tome una acción directa, concreta, clara, en el sentido correcto de la lucha contra el cambio climático. Y el Ecuador se pondría en una posición privilegiada para obtener otro tipo de inversiones relacionadas a la conservación, relacionadas a mantener esos bosques en pie, además de dar la posibilidad a la población local de aprovechar los recursos de manera más sostenible. Se necesita así una acción del Estado en el sentido de promover la utilización de esos recursos de manera más sostenible. Ya en la Amazonía hay comunidades que están aprovechando, por ejemplo, los frutos del morete para la producción de jugos envasados, para la producción de yogures, para la producción de otros productos ya elaborados que pueden tener además un valor agregado y dar eh, ingresos a las comunidades. El chocolate nativo, por ejemplo, el macambo, es una posibilidad también, ¿no? Que ya algunas comunidades están produciendo. Se está haciendo emprendimientos con el huito, se está haciendo emprendimientos con diferentes productos del bosque sin que ese bosque se destruya. Entonces, esas dos posibilidades, una posibilidad para el país de obtener recursos de este nuevo impulso que se está dando, porque hoy en día ya no es una cuestión retórica, ya no es una cuestión de discusión, ya no estamos hablando de la posibilidad de un cambio climático, estamos viviendo un cambio climático, estamos sintiendo el cambio climático, lo vemos todos los días en las noticias y lo sentimos
de manera personal en Esmeraldas con las inundaciones, en la Amazonía con inundaciones frecuentes también, en la Amazonía ecuatoriana durante los últimos años, en otras partes de la Amazonía con los incendios forestales. Estamos sintiendo esos efectos del cambio climático y eso, por supuesto, está abriendo una necesidad de mantener los bosques en pie y los gobiernos de países desarrollados están invirtiendo en esas posibilidades de mantener esos bosques en pie. Entonces, el Ecuador se posicionaría ahí al frente de todos los países para poder acceder a esos fondos de sostener los bosques en pie y a la vez eh, defender los derechos de los pueblos que habitan en esos territorios. Eduardo, muchísimas gracias. Más razones entonces para ir este domingo a las urnas a favor del Yasuní. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.